Ayer veíamos un documental, mi chula y yo, de estos muchachos que antes o lo que tal vez todavía estén, ese tipo de muchachos, de jóvenes que les gustan las cuestiones extremas y roof troopers, trepadores de techos, es el roof troopers. Y ahora vimos sky troopers, escaladores del cielo, que ya no son los muchachos que se suben a edificios muy altos, ahora son los muchachos que se suben no solamente a los edificios, sino a las torres que están arriba de los edificios, o si hay una grúa en la punta, se suben. Y hablaba de la vida de dos jóvenes rusos que se consideran o se consideraban, no sé si ahora, pero hasta el 22, estos muchachos que los más famosos, como una pareja de escaladores, y hacían todo esto. Y cuando se va viendo el documental y se va viendo las razones por las cuales llegan hasta ahí, coinciden los dos por vidas separadas a decir que llega un momento que no tienen un sentido en sus vidas, que llega un momento que sienten que les falta algo. Y también llega el momento cuando pueden escalar, en el caso de ella, mujer sola, y ser la mujer que escala las torres más altas. Eso dice que se sintió en el cielo, se sintió como lo más grande del mundo. Esa es la forma natural de vivir sin Dios. Tienes que lograr algo para sentir que eres lo que es imposible que seamos. Y estos muchachos, repito, que unen sus vidas para seguir después en todo esto, no solamente están obviamente arriesgando sus vidas que no son de ellos, se las dio el Creador y no lo saben. Sin embargo, a lo largo de todo el documental se ve repetidamente y mencionan: tengo miedo. Y aun cuando están en el punto más alto, tengo miedo. O sea, no presumen de no tener miedo. ¿Cuál es el motivo del miedo del hombre? El motivo del miedo del hombre es no conocer a Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que conoce a su Dios, no tiene miedo a la muerte, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo su temor. En el libro de Santiago, es un libro que fue escrito a las tribus, les llama así en el versículo 1, les escribe a las 12 tribus que están en dispersión en el versículo 1. O sea, a los judíos que tuvieron que salir en la persecución, pero sobre todo cuando ya se volvieron a Cristo. El libro de Santiago es un libro que los eruditos concluyen que lo escribió el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, en carne de María, tuvo hermanos y hermanas, y Santiago se considera que es el que escribió este libro, el hermano de Jesús. Y el hermano de Jesús obviamente no se convirtió. Ustedes ven hasta Juan capítulo 7, y los hermanos de Jesús no creían en Jesús como el Mesías, no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, al escribir este libro, se analiza el libro y se ve que no es una carta nada más hacia las iglesias en general, porque ahí cuando lo está dirigiendo a las tribus en dispersión, a todos los judíos, sin embargo está hablando en general a todos los creyentes que ya están en otro lugar. Y veamos cómo empieza el libro, porque estos creyentes también estaban siendo perseguidos. Estos creyentes estaban en un ambiente que no era el suyo, como ustedes y yo, que estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo. Y lo que vamos a ver en el libro de Santiago al estudiar este
tiempo el libro de Santiago. No va a ser lo clásico, donde ver todo lo práctico de la vida. Vamos a estudiar el libro de Santiago en esta ocasión, y estoy hablando en general, de aquí a los próximos domingos. Son 5 capítulos, son 108 versículos, y son 60 veces que el Señor ordena, 60 imperativos en 108 versículos, 60 imperativos. Ahora, obvio, los imperativos, las órdenes, si es Dios el que ordena, puede ser que tú no aceptes y no recibas del que está hablando enfrente lo que el Señor dice, pero sin embargo el problema no lo tienes con el que está hablando enfrente, o cuando estás oyéndola en tu casa, la audiobiblia, o cuando estás tú leyendo. El problema es directamente, o la situación que enfrenta uno cuando es expuesto a la verdad de Dios, es Dios, es Dios, el santo, santo, santo Dios y juez justo. Y repito, gracias a Dios por Jesucristo, porque en Cristo encontramos el misericordia y perdón de nuestros pecados y promesa de una vida eterna. En estos versículos que van dirigidos a toda la iglesia, aparte de ver el lado práctico, vamos a estudiar Santiago acerca de la teología que encontramos en Santiago. No solamente las cosas de la vida práctica como ordenanzas. Veamos qué hay detrás de todas esas ordenanzas. Y en esta porción particularmente quisiera que viéramos los versículos 2, 3 y 4. Y en esos versículos 2, 3 y 4 vamos a encontrar 4 aspectos que empieza hablando Santiago, el hermano de Jesús. 4 aspectos que quiere tocar. Primero, el evento, la prueba. ¿Cuál es el evento? La prueba. Segundo, la actitud. ¿Cuál es la actitud en que debemos estar en las pruebas? Gozo. Segundo, la actitud. Tercero, el fruto. ¿Cuál es el fruto del que habla? Paciencia. Y cuarto, la meta. La meta o propósito, ¿cuál es? Perfección. Entonces tenemos el evento, la prueba, la actitud, el gozo, el fruto, la paciencia, y la meta, la perfección. Veamos cómo dice el versículo 2. Santiago dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. Lo primero que enfatiza es que estos hombres y mujeres a los cuales les está escribiendo esta epístola están en diferentes pruebas. Están en diferentes pruebas. No habla cuál es la prueba. No es específico con la prueba. Hay tantas variantes en cuanto al tipo de pruebas que podemos tener. Sin embargo, está hablando de que ellos están en pruebas. Y se está refiriendo, por supuesto, a la prueba de la fe. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que se refiere a la prueba de la fe? Porque les dice: hermanos míos. Santiago les llama hermanos míos. Mis amados hermanos, dejemos claro esto: la prueba de la fe no es para los incrédulos. La prueba de la fe no es para los religiosos. La prueba de la fe es únicamente para los hijos de Dios. La fe de los hijos de Dios va a ser probada en este año como ha sido probada en tiempos pasados. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, sabes bien que el 2024 trajo pruebas a tu vida. El Señor en su amor trajo pruebas a tu vida. Porque eres un hijo, eres una hija de Dios y no puedes esperar menos en el 2025. Va a haber pruebas y normalmente las pruebas de primaria son menos complicadas que las pruebas de secundaria
y son menos complicadas que las pruebas de licenciatura y obviamente así. Las pruebas son mayores. Porque si no, no serían pruebas. Necesitan ser mayores. ¿Por qué? Porque hay un resultado, ya lo vimos, la meta, la perfección. Ya lo escuchamos, la perfección. Entonces, veamos respecto a particularmente las pruebas. Ese evento de las pruebas, repito, primeramente nos confirman. Si vemos una situación adversa que llega a nuestras vidas, lo primero que debemos de gozarnos es, gracias a Dios por esta adversidad, porque esta adversidad me hace ver en dónde estoy. Estoy de pie en la roca firme, aun cuando sacuda mis emociones, aun cuando me meta muchas formas de pensar y visualizar el evento. Mis amados hermanos, la prueba de la fe nos hace ver realmente que somos hijos de Dios y que estamos firmes en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Si somos hijos de Dios, Efesios capítulo 1, los primeros 12 versículos va el énfasis acerca de estas pruebas y no vamos a verlos, son un buen número de versículos y no es el tema, pero sí quiero que nada más lo apuntes por si quieres revisarlo en casa. Efesios 1 nos dice claramente que fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos suyos. Ese es el punto. Ya fuimos adoptados. Si fuimos lavados, si fuimos limpiados, si fuimos santificados por la sangre derramada en la cruz, si esto realmente sucedió en nuestras vidas, también fuimos adoptados. No solamente fuimos perdonados de todos nuestros pecados, sino que además fuimos hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios. Y repito, como hijos de Dios, ¿cómo lo sabemos? Ahí mismo lo puedes ver en Efesios 1, nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos 5:5 nos dice que el Espíritu de Dios, el amor de Dios, ha sido derramado por su Espíritu en nuestros corazones. Mis amados hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos hizo nacer de nuevo por la palabra que recibimos del Evangelio. ¿Cuál palabra? Las buenas noticias, teniendo la realidad frente a nuestra cara. Esos jóvenes pueden estar en el edificio más alto de toda la tierra y van a ver el vacío existencial que tienen, porque es ahí, buscando alcanzar el cielo donde se pueden encontrar en la cumbre. Nosotros no. Nosotros vimos llegar a este mundo, dejando su gloria al Hijo de Dios, y en su venida a la tierra y estar en un cuerpo de semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, pudimos ver su gloria, pudimos ver la grandeza de su reino y pudimos llegar a estar sentados en lugares celestiales. También lo dice en Efesios capítulo 2, que ya estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales. Repito, el ser hijos de Dios, el tener el Espíritu Santo de Dios, como lo dice Efesios, nos hace ciertos de que entramos en la promesa de Génesis 3:15, la primer promesa y la primer profecía de Dios que hubo para nosotros, su pueblo, que íbamos a vivir en enemistad todos los días de nuestra vida con la simiente, con los hijos del diablo, con las hijas del diablo. Y vamos a tener una guerra continua, los hijos de Dios, los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. Eso es una promesa y esa es una realidad. Mis amados hermanos,
en la prueba de nuestra fe, no solamente va a ser probado si somos hijos de Dios y vamos a crecer, sino que además esas pruebas de nuestra fe nos tendrán también en una exposición ante la tentación de Satanás. Las pruebas de nuestra fe, ya lo hemos dicho muchas veces desde el púlpito y obviamente está demostrado a lo largo de la Biblia, y Santiago lo vamos a ver en los próximos 2 domingos, esto acerca de la prueba hacia la tentación, porque ahí viene hablando Santiago. Pero en este momento quisiera nada más decir, conciencia, en la prueba de nuestra fe tenemos 3 enemigos: mi naturaleza pecaminosa, mis pensamientos, mi forma antigua de vivir. Ese es mi primer enemigo y es el que debo estar con mayor cuidado. Lo segundo es la mentira del mundo que tanto creímos antes y que a veces nos quiere seguir engañando día con día. Es la vana manera de vivir. Las mentiras del mundo van a ir en contra también de nuestra prueba de nuestra fe. Y tercero, Satanás. Satanás, obviamente el engañador, el mentiroso, el padre de toda mentira. Esos 3 enemigos están ahí en la prueba de nuestra fe. Ciertamente el Señor ordena y el Señor permite situaciones a nuestra vida donde nuestra fe va a ser probada. Cierto, así es, así son las pruebas de nuestra fe. Pero todos tenemos en memoria ese versículo tan lindo. Y quisiera que lo viéramos en Romanos 8. Es un versículo que mucho se menciona en los labios de los creyentes, de los hijos de Dios. En Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Y cómo amamos a Dios? Solamente porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre y somos sus hijos y somos su pueblo, somos su familia. Por eso lo amamos. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Se dan cuenta? Los que son llamados a su propósito de tener un pueblo, de tener una familia, de tener hijos e hijas en el mundo. ¿Sí? ¿Qué dice en el versículo 29? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. He ahí el detalle con las pruebas de nuestra fe. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué es lo que hace todas las cosas en la vida de un creyente? Aquí dice, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Hijo de Dios, Jesucristo, tiene que ser conformado en nosotros. Nosotros necesitamos crecer hasta la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Por eso la meta final, el cuarto aspecto a tratar era la perfección, lo mencioné. Pero ¿cómo va a ser formado Cristo en nosotros? Por medio de la prueba de la fe. Por medio de las pruebas de la fe. ¿Cómo llegamos a un título profesional? ¿Cómo llegamos a una empresa, a un puesto, si no es habiendo pasado pruebas? Pruebas de nuestra fe, mis amados hermanos. A esos que predestinó, versículo 29, Romanos 8, 29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor, cierto, pero Jesús debe ser formado en nosotros. Y estamos muy lejos de que esto haya sucedido. Bueno, al menos lo digo en forma personal. Pero cada uno de nosotros, mis amados hermanos,
necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos tener la humildad, porque Cristo se humilló y nosotros debemos humillarnos con Él, porque las pruebas de nuestra fe, si algo hacen en nosotros, es humillarnos, es llevarnos a los pies de la cruz, es hacernos ver una vez más el Evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación, porque es solamente ahí donde hallaremos la puerta abierta para las pruebas de la fe. Mis amados, las pruebas de la fe en el 25 van a ocurrir en la vida de todos y cada uno de los hijos de Dios. Y debemos de dar gracias a Dios que somos sus hijos y que las pruebas de fe lo están confirmando. Sí, las pruebas de nuestra fe nos humillan, las pruebas de nuestra fe nos hacen buscar una sola cosa: la gracia de Dios. Los hijos de Dios queremos una sola cosa en nuestras vidas: sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los hijos de Dios, ante la prueba de la fe, Jesucristo lo dijo 3 veces, humanamente hablando, le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amados, 3 veces el hombre, el Hijo del Hombre, Jesús, dijo a Dios, su Padre: si puedes, pasa de mí esta copa. Está bien, es correcto, humanamente hablando, no queremos la prueba, no queremos que siga más adelante la prueba. Pero siempre terminamos nuestra oración, o deberíamos de hacerlo, diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos el trono de la gracia abierto y podemos buscar oportuno socorro. Tenemos el poder de Dios accesible para actuar en las áreas donde nosotros no podemos, donde nosotros somos débiles, donde nosotros tropezamos y caemos. Bendita gracia, bendito Dios. ¿Acaso somos dioses? Mis amados, las pruebas de nuestra fe, lo único que muestran, repito, es que estamos en un proceso del amor de Dios que está quebrando la dureza del vaso de barro, y que si es necesario que el alfarero lo vuelva a hacer, lo va a volver a hacer. Y damos gracias a Dios por cualquier tipo de prueba de nuestra fe. Y damos gracias a Dios por el quebranto de la dureza de nuestro corazón. Y damos gracias a Dios que nos cierre las puertas donde deben estar cerradas, para poder ver que arriba Él no cambia. Él es inmutable, Él nos ama en Cristo, no nos ama por nuestras obras, no nos ama por nuestros hechos, no nos ama por eso, sino solo en Cristo. El amor de Dios no disminuye y no aumenta, es perfecto. Ese es el amor del Padre Celestial y es perfecto. Y damos gracias a Dios, repito, que nosotros estamos sujetos a esas pruebas de la fe. Como dice aquí, todo lo usará el Señor para bien. Claro que sí. Para seguir formando a Cristo en nosotros, claro que sí. ¿Va a ser Dios glorificado con esto? Claro que sí. Entonces, la prueba de nuestra fe, repito, confirma que somos del Señor y que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Bendita gracia, bendito amor. Lo segundo que vemos es cómo exhorta Santiago. Volvemos al texto, por favor, en Santiago. Veamos cómo exhorta en el versículo 2. Tengan por sumo gozo. Ese es el primer imperativo de 60 imperativos que vamos a encontrarnos en los 5 capítulos de Santiago.
el primero, la primera orden, tengan sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, sumo gozo, tú puedes decir, ok, está bien, tener gozo es una cosa, pero sumo gozo, la actitud que debo tener, ¿cómo va a ser en una situación totalmente adversa? Sí, si Dios lo ordena, significa que podemos obedecerlo, sí o no. Por supuesto, no nos va a pedir algo que no podamos hacer. No nos va a pedir algo que no podamos hacer, pero sí nos va a pedir algo que la carne no quiera hacer, para hacernos ver su gracia, para hacernos ver que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Eso sí, no humanamente hablando, carnalmente superar las pruebas. Eso déjaselo a estos muchachos que quieren alcanzar el cielo y pueden encontrar la muerte y muerte eterna, porque en ningún momento dan gloria a Dios, por supuesto, y ruego a Dios, si están vivos, que les conceda la fe del Hijo de Dios, del arrepentimiento y fe, como tú y yo nos ha sido dado. Mis amados, nosotros debemos estar conscientes que Dios está dando aquí una ordenanza. Él ordena tener sumo gozo. Ahora, ¿qué es o de qué manera yo puedo tener sumo gozo en medio de la prueba? ¿Cómo es que tú vas a poder tener sumo gozo? Bueno, primeramente te recuerdo, tu Padre y mi Padre es Dios. Eso nos debe de tener con un gozo de que nuestro Padre eterno, nuestro Padre perfecto, nuestro Padre santo, no va a querer menos que la santidad de sus hijos. El proceso de santificación sucede por las pruebas de la fe. Y el Señor quiere formar a Cristo en nosotros, por tanto debemos de agradecer que Él es nuestro Padre, Él es el que está ordenando esto. Y nos llega de gozo el saber que es nuestro Padre y que Él está produciendo toda situación o la está permitiendo en nuestras vidas. Leyendo en la lectura del día al día, ahora que empezamos el año, vean conmigo por favor en Génesis 17, me recordé este pasaje esta semana. En Génesis 17, Dios hablando con Abraham. Abraham, este incrédulo que estaba adorando a muchos dioses, pero que lo trajo desde Ur de los Caldeos, lo trajo para llevarlo a la tierra prometida y le dio la promesa. Y es en el pacto de Abraham es donde nosotros entramos. Eso nos explica Romanos 4. Pero miren, vean lo que dice aquí en el 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Y qué? Y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Mis amados, Él nos llama a la perfección. Y por eso las pruebas de nuestra fe, la meta final es ser perfeccionados, estar completos. Y es un proceso cierto, y eso es la santificación. Anda delante de mí y sé perfecto. Humanamente podemos cumplir este mandato. Humanamente podemos responder a la exhortación que nos da Santiago, mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Santiago. Tengan por sumo gozo en las pruebas en que se hallen. Es posible, humanamente hablando, mis amados hermanos, es imposible. Es posible cuando sabemos que Él es nuestro Padre
es posible también cuando sabemos que Él es el Señor y Dios nuestro, y que el Señor es soberano sobre nuestras vidas. Eso nos da gozo, sumo gozo. Dios es Señor y Dios. Él es Señor y Dios. Él está en control de todas las cosas en tu vida y en mi vida. Y eso, el señorío a través de Cristo, la soberanía, es algo que nos debe dejar muy tranquilos y por tanto dar el gozo del Señor, porque el gozo de nuestra salvación en Cristo es nuestra fortaleza. Mis amados, no dependemos de nuestras capacidades, no dependemos de nuestros sentimientos y emociones, dependemos únicamente de la soberana voluntad de Dios, y el Espíritu de Dios da testimonio en el momento más oscuro de nuestras vidas de que Él es el Señor Dios. Y eso nos lleva a agradecerle, y eso nos lleva a gozarnos de saber, si esto lo está ordenando el Señor, es para mi bienestar, porque Él es el Señor soberano. Otro aspecto que nos lleva a tener gozo es de que estamos unidos con Cristo en lugares celestiales, ya estamos en Él. Así dice la palabra en Efesios 2, ustedes saben, versículo 2, versículo 3, estamos unidos, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos ya sentados, estamos unidos en Él, mis amados. Su adopción, o sea, su paternidad, su señorío, o sea, su soberanía, su presencia, porque estamos unidos por el Espíritu Santo, todo esto nos da gozo en medio de cualquier situación adversa en nuestras vidas, nos da gozo. Mis amados, su intercesión. En Romanos 8 y en Hebreos 7:25 nos dice, una y otra vez nos dice que el Señor está intercediendo por nosotros. ¿No nos da eso un motivo de gozo? ¿Cuántas veces va a fallar la intercesión del Santo Hijo de Dios? ¿Cuántas veces va a fallar? Se cumplirá siempre su voluntad y no la nuestra. Él está intercediendo por ti y por mí ahora. Que tienes un mes de convertido, que tienes un año de convertido, no importa el tiempo, eres un hijo igualmente adquirido a precio de sangre. El valor de Cristo pesa sobre tu vida y mi vida, y el Espíritu de Dios es el que nos da testimonio de que eso realmente es para mantenernos con sumo gozo. Mis amados hermanos, tú y yo sabemos, Filipenses 1:6, aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿De qué está hablando? De su fidelidad. Su fidelidad es un elemento más. ¿Para qué? Para mantenernos con gozo en medio de la prueba. Porque Él es fiel. Él nunca nos va a dejar. Mis amados, Él prometió, Él hará. En Juan 10, cuando el Señor nos habla de la parábola del buen pastor de las ovejas, en Juan 10, versículo 27 al 30, nos habla acerca de que las ovejas del Señor oyen su voz y lo siguen, pero también nos dice que Él nos tiene en el hueco de su mano y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de Él, que Él y el Padre son uno y nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo y del Padre. Amados hermanos, nuestra
forma natural de vivir debe quedar en la vida de todo creyente cada vez más lejos, pero sin embargo tu antigua manera de vivir, mi antigua manera de vivir, nos va a buscar alcanzar. Y cuando nosotros vemos en Hebreos 12, versículo 1, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis amados, es una carrera, no hemos terminado. La carrera la terminamos en el momento en que el Señor nos llame a su presencia o en el momento que Él llegue por nosotros. Y nosotros, repito, si seguimos hacia adelante es porque tenemos, como dice el versículo 2 de ese pasaje de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos están en Jesús, no deben estar en las circunstancias. Ciertamente las circunstancias de pronto nos sobrepasan, ciertamente los hechos no podemos ignorarlos, pero sin embargo, una y otra vez el Espíritu del Señor a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, los hace ver a su Salvador, les hace ver a su Dios y Señor soberano, les hace ver a su Padre celestial que está encargado de toda la prueba, les hace ver lo que hemos de hacer y lo que no hemos de hacer. El Señor endereza nuestro camino. Mis amados hermanos, tenemos un solo Dios y está en su trono y no es nada ni nadie en este mundo, nada. Pero el problema de nuestro corazón, como dice Ezequiel, es fabricar ídolos, levantar ídolos, y las pruebas nos van a hacer dejar atrás y arrepentirnos de nuestros ídolos y de todo aquello que nosotros ponemos por un valor tan alto como se puede valorar al Hijo de Dios. Él se humilló, Él dejó todo. Él es, dice la palabra en Hebreos 5, 9 al 12, que Él es autor de la eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Pero dice ahí que Él procuró con lágrimas. Y ustedes saben que ese pasaje de Hebreos 5 nos refiere a Getsemaní. Jesucristo, su más grande prueba de la fe, la pasó en Getsemaní. Pero pasó muchas pruebas de fe. Como hombre, hijo de hombre, tenía que ser perfeccionado. Y ustedes saben que eso está escrito también en Hebreos 5 del 9 al 12. Que Jesús tenía que ser perfeccionado como hombre. Y si Jesús tuvo que pasar por la prueba del fuego, ¿por qué tú y yo no hemos de pasar, amados hermanos? ¿Por qué no hemos de ser humillados? ¿Por qué no hemos de ver que humanamente hablando no tenemos nada que hacer ante una prueba? Y que el Señor es fiel y justo para que si confesamos aún que estamos luchando nuestra carne, confesamos nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, porque Él es Dios, el Señor. Mis amados, ¿cómo podemos tener sumo gozo? Aquí están las razones: su paternidad, su señorío, su presencia, su intercesión, su fidelidad. Mis amados, este gozo en medio de toda la situación, por más adversa que esté, te va a producir en ti un testimonio de que Cristo Jesús es el Señor. Un testimonio de que Cristo Jesús es el Señor. Muchos, amados hermanos, y es normal, cuando tienes un diagnóstico muy adverso, cuando estás en la plancha de cirugía y en lo que empieza la cirugía, esa para muchos es una prueba de fe.
Para muchos, como quiera, saben bien que ahí tienen miedo. ¿Por qué? Porque saben bien que en la anestesia puede quedar uno, puede tener un montón de complicaciones. Sin embargo, si es una prueba de la fe, el Señor está contigo. No es motivo para darte suficiente gozo. ¿Qué es lo que dice Mateo 28:20? Él prometió una cosa: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes, les dice a sus discípulos, hasta el fin del mundo. Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿No sería ese suficiente motivo de gozarnos en medio de la prueba? ¿Y qué tal si sumamos todos los que ya mencioné? Por eso, cuando Santiago ordena de parte del Señor, tengan por sumo gozo al hallarse en diferentes pruebas, es una total realidad para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Las hijas de Dios pueden tener ese sumo gozo en el momento más adverso. No dije alegría, manifestación externa. Hay cuánta gente que manifiesta una alegría y por dentro está hecho pedazos su corazón. No es eso, es sumo gozo. Mis amados hermanos, si recordamos ahorita el versículo 1 de Hebreos 12, cuando dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ahora nos habla del tercer aspecto, el fruto de la prueba de nuestra fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mis amados. Es una carrera larga, no es una carrera corta. No es soy cristiano y ya en el año que sigue ya soy perfecto, ya fui perfeccionado. No es cierto eso. Bendito el Señor que no ha terminado la obra en cada uno de nosotros. Paciencia. Recuerden conmigo en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice el Señor en su palabra: el fruto del Espíritu es. ¿Qué significa esto de que el fruto del Espíritu es? Significa que el Espíritu Santo, una vez que nos selló y nos apartó y nos santificó para Dios, a partir de entonces empieza a crecer. Y es por el Espíritu Santo que nosotros ya no queremos más vivir en la carne. Aborrecemos nuestra carne. Es tan fácil caer en la carne, pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan las pruebas de nuestra fe, el Espíritu Santo produce fruto. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo y paz. La salvación, mis amados hermanos, en cuanto nosotros sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, ¡pum! Amor, gozo y paz eterno. Eso es el inicio de la obra del Espíritu Santo. Eso ya está dado en el día de nuestra salvación y por la gracia que nos ha sido revelada y la gloria del reino de Dios y su justicia en Cristo para nosotros. Eso ya manifiesta el amor de Dios llena nuestras vidas, el amor, el gozo de la salvación, la paz que tenemos con Dios y por tanto la paz que podemos tener con los demás. Pero después, en cuarto lugar, dice ahí, paciencia. Y la paciencia va a ser desarrollada una y otra vez a lo largo de todas las pruebas de nuestra fe. Paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todas estas características que siguen después de las tres primeras características del fruto, esas son a lo largo de toda la vida. Y son más lentos, no son así brutalmente y rápidas, impactantes como el brillo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando de los muertos y dándonos la oportunidad de realmente ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amados hermanos, gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios que cada día podemos verlo a Él. Y cada día al verlo a Él nos avergonzamos. Él es santo, santo, santo. Y si llegamos a Él, acostumbrarnos a Él, acostumbrarnos a decir que somos lo que somos como creyentes, el acostumbrarse a Dios es un peligro tan grande que la primer prueba de nuestra fe la vamos a reprobar. Y eso no nos va a hacer perder la salvación, pero sí producirá el quebranto necesario para hacernos ver que ya no somos del diablo, que ya no vamos a seguir las mentiras del mundo, que ya no tenemos por qué hacer caso de nuestras emociones y pensamientos, sino buscar ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que puede ser un susurro solamente, pero por su palabra siempre es luz para romper cualquier tiniebla que hubiera en nosotros. El amor de Dios por el Espíritu de Dios en nosotros produce paciencia, pero la paciencia no es, hay dos tipos de paciencia. La paciencia puede ser simplemente una situación, una paciencia pasiva, pero aquí no nos está hablando de esa paciencia pasiva, así como aguantar y aguantar. No, ese tipo de paciencia no. Una paciencia en el mar, en medio de la tormenta, es un barco que tira las anclas para estar firme en lo más profundo del mar, anclado. Y esa es una paciencia de un barco en medio de la tormenta. Va a ser sacudido y puede ser hundido. ¿Qué es lo que hacen los barcos en la tormenta cuando ya los agarran en la tormenta? Platicando con Agustín, que estuvo en toda su vida en máquinas de barco y que le tocó un buen número de tormentas. El barco, para empezar, no busca anclarse, no se queda pasivo. El barco tiene que tomar, el capitán tiene que ser activamente, tiene que saber enfrentar y cómo correr en contra de la tormenta. Y eso es lo que nos dice ahí Santiago. Vean conmigo, por favor, acerca de esta paciencia. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 4? Que la paciencia tenga su perfecto resultado. Que la paciencia tenga su perfecto resultado. Ahora, ¿está hablando de una paciencia así nada más de quedarse hasta que pase la tormenta? ¿O está hablando de una paciencia activa, intensa, intencional? Sí, mis amados hermanos, está hablando de una paciencia diferente al concepto que tenemos habitualmente de paciencia. En esa paciencia intencional, una y otra vez va a seguir orando, una y otra vez va a seguir clamando, una y otra vez va a buscar el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay fortaleza, porque sabe que es ahí donde el diablo no puede hacer nada con el Hijo de Dios y la hija de Dios. Si uno está sujeto a todo lo que el diablo nos quiera hacer, decir y mostrar, ¡qué terrible! Vean conmigo, por favor, en Hebreos 4, hablando de Jesús en el versículo 15.
Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Tenemos flaquezas? Por supuesto, mis amados hermanos. Aceptemos y reconozcamos nuestras flaquezas. Sino ese sumo sacerdote Jesús es uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Él ya fue tentado en todo como nosotros, pero ¿qué? Sin pecado. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Sin pecado. Por tanto, por consecuencia que Él es nuestro sumo sacerdote, acerquémonos con confianza al trono de ¿qué? Al trono de la gracia, para que recibamos perdón. Para que recibamos perdón, sí, porque por haber estado luchando en nuestras fuerzas en el momento de la prueba de nuestra fe. Acerquémonos confiadamente y recibamos perdón de Dios, recibamos misericordia de Dios. No importa lo que el mundo diga o no diga, podemos ir al trono de la gracia y recibir misericordia. Y entonces hallemos gracia. Ahora sí, que el Señor nos conceda su gracia, su poder que actúe en las áreas de nuestra debilidad. ¿Para qué? Para la ayuda oportuna. Pero primero, lo primero que tenemos que acercarnos a Dios, al acercarnos es perdón. Es perdón. Porque Él es santo, santo, santo. Y si vamos a buscar de su gracia es porque reconocemos que lo hicimos en nuestras propias fuerzas, que lo hicimos en nuestra carne, que por un momento o por muchos momentos quitamos los ojos de Él, el autor y consumador, y vimos nuestra fuerza y vimos nuestras circunstancias que eran suficientes. No, aquí no va a pasar nada, y otras cosas más grandes me han sucedido. Cuando empieza la arrogancia, cuando empieza ese yo a tener control de las cosas, el Espíritu Santo es contristado. Y entonces el Señor nos deja pasar, no nos perdemos la percepción de su compañía con nosotros y pensamos que ya estamos al garete, pero no. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos hace una vez más ver nuestra necesidad y recurrir a Él para recibir perdón y para decirle: ahora sí, por favor, haz lo que yo no puedo, tu gracia. 2 Corintios 12:9, claramente ustedes lo saben, ese versículo que Jesús, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor no va a ser perfeccionado en nuestras fortalezas, sino en nuestras áreas de debilidad. Vean ahí mismo donde estamos en Hebreos 4, versículo 14, ahí dice en el versículo anterior nada más: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Mis amados, es por fe que recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Es por fe que creímos que toda la palabra de Dios es verdad. Es por fe que pudimos creer en el Hijo de Dios como aquel que vino a salvarnos y a librarnos del poder del pecado en nuestras vidas, pero también de la condenación eterna en el infierno. Es por fe que podemos estar confiados de que aquel que nos salvó, Él va a santificarnos y nos va a llevar a humillarnos. ¿Para qué? Para que nosotros voluntariamente, en esa paciencia activa, esa es la paciencia activa de la que habla Santiago en el versículo 4, capítulo 1:4. Esa es la paciencia de la que estamos hablando. Que la paciencia tenga su perfecto resultado. Repito, no es la paciencia de que aguanta, es la paciencia que busca, es la paciencia que se esfuerza en la gracia, es la paciencia activa. Esa es la que va a estar actuando, ¿qué? Para que tenga, versículo 4, estamos en Santiago 1:4,
para que tenga el perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. Vean conmigo, por favor, Primera de Pedro 1. Ahí el siguiente libro de Santiago en adelante. Primera de Pedro 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Versículo 7, el énfasis que quiero hacer. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús se te revela en medio de tu prueba. Versículo 8, a quien sin haberle visto, ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él. ¿Y qué? Se regocijan, gozo, se regocijan grandemente. ¿Con qué? Un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Amados, la prueba de nuestra fe no es algo sencillo. Humanamente hablando, es algo que destroza la carne. Humanamente hablando, es algo que nos hace ver una vez más de que somos pecadores. Humanamente hablando, es algo que nos revela una vez más la gloria del Evangelio para venir en arrepentimiento y fe a Él y confesar nuestro pecado y recibir el perdón. Pero también la transformación que necesitamos a través de ello, de esa humillación que resulta de la prueba de nuestra fe. Vean ahí mismo en Primera de Pedro, por favor, el capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 6. Humíllense, humíllense, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Déjenme hacer un traslape de este término. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, humíllense o humillémonos bajo el peso de la prueba de nuestra fe. Humillémonos bajo el peso de la prueba de nuestra fe. Cada prueba que venga en este año, humillémonos bajo el peso de la prueba de nuestra fe y nos vamos a humillar bajo lo que Dios nos está mandando por amor, para seguir formando a Cristo en nosotros, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos humillamos? Para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad, versículo 7, toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Toda nuestra ansiedad sea dirigida al trono de la gracia. Versículo 8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9, pero resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, carnal, mis amados hermanos, la carne tiene que sufrir
para poder morir, y el Espíritu Santo al hombre nuevo y a la mujer nueva, las nacidos, los hijos de Dios, los sigue haciendo crecer en la gracia. Las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿el Dios de qué? De toda gracia, porque es ahí donde se perfecciona nuestra debilidad. El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué dice? Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Perfeccione. Una vez que pasamos una prueba de nuestra fe, que somos perfeccionados en ciertos aspectos de nuestra vida, entonces somos afirmados como hijos de Dios, somos afirmados que el reino de Dios está en nosotros, y Él nos fortalece porque salimos más fortalecidos de esa prueba de nuestra fe. Perfección, afirme, fortalezca y establezca. Mis amados, cuando el reino de Dios ha sido establecido en tu corazón y mi corazón, y se renueva en esta forma de vivir, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, cada vez más vamos a llegar a lo que dice el último porción del versículo 4. ¿Qué dice? En el versículo 4 de Santiago 1:4, que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos perfectos, completos, sin que nos falte nada. Perfectos y completos, sin que nos falte nada. Mis amados, tenemos delante de nosotros pruebas de nuestra fe. Yo sé, amados hermanos, que muchos de aquí terminaron el año con pruebas de fe y están en medio de ellas. Y el Señor está contigo. Y el Señor te salvó. Y el Señor está en gobierno de cualquier circunstancia y situación de tu vida. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija, Él es tu Padre, pero Él es tu Señor y Dios. Y no va a dejarte como iniciaste tu intimidad con Él. Va a hacer más y más y más, que puedas ver el trono de la gracia, buscando primeramente recibir misericordia y luego el oportuno socorro o el poder de Dios que se perfecciona en tu debilidad. Amados hermanos, este año no sabemos cuántas pruebas de fe va a haber, pero lo cierto es que sabemos que si somos hijos de Dios, las pruebas de fe van a ocurrir, y damos gracias a Dios aún antes de estar en ellas. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios buscamos una sola cosa: que se haga su voluntad y que no se haga la mía. Que el Señor salve a su pueblo y que siga edificando la fe de los santos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nuestro Maestro, como buenos discípulos, nuestro Maestro, Señor y Salvador, nuestro Dios Jesucristo, pasó por estas pruebas en un grado muchísimo más extremo que el que podríamos pasar nosotros, porque Él, santo, santo, santo y sin mancha, se tuvo que humillar hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Gracias, Señor, que Cristo Jesús resucitó al tercer día y que sigue salvando a muchos más. Yo te ruego en el nombre de Jesús, para el amigo o la amiga que hoy vino, para el amigo o la amiga que hoy ve la transmisión, Padre, hazles ver su necesidad de perdón, que confiesen delante de ti su pecado y que reciban la vida verdadera que es solamente en Cristo. Arrepentimiento y fe
para salvación. Te rogamos para todos nosotros arrepentimiento y fe en medio de la prueba para todos nosotros, Señor. Concédenos el recordar estos principios del reino. Concédenos en recordar, Señor, que estamos en este cuerpo de carne, pero el mundo en que habitamos es espiritual y es eterno. Sálvanos y líbranos, Señor, y perdónanos por cuántas veces fallamos. Una y otra vez pecamos contra ti y contra nuestro prójimo. En el nombre de Jesús.